Sean todos bienvenidos. Tenemos un tema fuerte en este día, un tema increíble que yo sé que va a impresionar a miles de personas, porque la mayoría de las personas no saben en el mundo que vivimos y hacia la dirección que nos dirigimos, y es impresionante, pero probablemente hoy se abran los ojos de muchas personas. Muchas personas que no han captado la verdad de estos días, en este momento lo van a hacer. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 1 dice: también debemos entender esto, que en los posteriores tiempos vendrán días peligrosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando en este día, Emanuel? Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a la audiencia que constantemente se conecta con nosotros. Gracias, ¿verdad?, por el apoyo que nos dan. Gracias por los mensajes constantemente que nos escriben de todas partes del mundo. Hay un pueblo, pastor, que está despierto. No todo está perdido. Le pedimos que comparta este video. Que miércoles tras miércoles están aquí con nosotros a las 10 de la noche. Es correcto, miércoles tras miércoles. Y le agradecemos eso y le pedimos que comparta el video. La razón por la cual le pedimos que comparta el video, para aquellos que ponen en duda lo que estamos diciendo, la razón es clara. Es que los algoritmos o los sistemas inteligentes de estas plataformas por donde usted está viéndonos bloquean este contenido. Claro, bloquean este contenido, pero no bloquean el contenido de Bad Bunny, ni de Shakira, ni de mujeres bailando en TikTok. Pero el sistema no quiere que usted escuche esto, así que le pedimos que usted lo comparta para que este mensaje llegue. Yo creo, pastor, que este es uno de los podcasts más importantes. Sí, porque va a desnudar una espantosa realidad. Y le digo a los pastores, evangelistas, líderes, ministros, usted tiene que ver este podcast y usted tiene que analizarlo. Y lo que nosotros vamos aquí, usted mismo puede estudiarlo, puede sacar su tiempo, entrar al internet, estudiarlo. Y es necesario para entender en el punto profético en donde estamos viviendo y cómo lidiar con la generación que estamos trabajando. Y claramente vamos a estar tocando un tema muy importante que le damos comienzo. Yo quiero que usted sepa, mi hermano, que así como pasó en los tiempos de José, que dice la escritura que vino una generación luego que no conocía a Dios, una generación que se crió en Egipto, una generación que asumió posturas egipcias, una generación que absorbió las enseñanzas de Egipto, que absorbieron todo lo que había en Egipto, brujería, hechicería. Mi hermano, siempre en las generaciones, cuando van cambiando, cuando va trascendiendo una generación a la otra, siempre hay cosas que se pierden, como hay cosas que se absorben. Y en la pérdida de cosas nos damos cuenta cuán lejos está una generación de la otra. A tal punto que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se le hizo muy difícil soltar las costumbres de Egipto. Y por causa de las malas costumbres de Egipto, estuvieron dándole años vuelta a un desierto. De un viaje de 40 días se volvió un viaje de 40 años. Yo quiero que usted entienda que cuando las generaciones se olvidan de Dios, cuando nosotros analizamos, eso causa un estancamiento a tal nivel que trae pérdidas inmensas. Y trayéndolo al tiempo de hoy en día, nos damos cuenta que si usted mira el pasado, usted que lleva años en el evangelio, y usted mira el presente, usted se da de cuenta que estamos en una generación que ha perdido el fundamento o ha perdido las enseñanzas claras bíblicas que tenía la iglesia del ayer. Pero eso es exactamente lo que tú estás hablando, que luego, para el tiempo de los jueces, dice que había una generación que hacía lo que bien le diera en gana. Una generación que perseguía sus deleites, lo que querían, y una generación desconectada de Dios. Y hacia allá vamos.
Y hacia allá vamos. Y hacia allá vamos. Y tú sabes lo que ocurría, que dice que no temían a Dios, no tenían ningún tipo de respeto en lo absoluto, y era una anarquía. Era un mundo dirigido por el deleite. No había unos patrones de conductas marcados. No habían patrones, no había marca entre lo correcto y lo incorrecto. Y hacia allá vamos. Es correcto, pastor. Por eso que Cristo viene, ¿verdad? Y viene este proceso de la gracia en el que estamos, porque Cristo tuvo que venir para limpiar este mundo y tenemos salvación a través de él. Pero vuelve y se repite la historia en que estamos en un tiempo en el cual, si usted analiza su nación, usted que me está viendo, usted analiza su país, usted sabe que las leyes de su país, usted sabe que los fundamentos educativos de su país están basados en moral, y la moral está basada en la Biblia. O sea que hay un alto en la construcción de su país. Habían altas incrustaciones en el terreno de esa construcción de Biblia, de palabra. Por la vía que haya llegado, la moral que hay en su país o que había en su país es basada en la Biblia, es basada en la ley bíblica. Ahora bien, en su generación, la mayoría de los que nos está viendo, usted sabe que su generación estaba este concepto familiar, de familia, el concepto de familia, que la familia era hombre y mujer, y de ahí nacían los hijos. Estaba el concepto moral de muchos aspectos que señalaban lo que era el adulterio, señalaban la fornicación. De hecho, pastor, si nosotros habláramos de los tiempos de antes, que una joven naciera embarazada sin estar casada, eso era un escándalo. Sí, era una vergüenza de la sociedad. Una vergüenza de la sociedad. Sea cristiano o no sea. Sí, y en silencio los casaban. Que nadie se entere. Porque aunque muchas de estas personas de esa generación no pertenecían a una iglesia, sí había un mover en la atmósfera religioso, por decirlo así, por tomar un término general, y había algo moral en la generación que hacía que la gente respetara lo que era el término de familia. Y decía, no, familia, si tú tienes un hijo, tienes que hacer familia, tienes que casarte. Y hemos visto cómo pasa generación tras generación, y ya eso no se parece a la generación de antes, ya las cosas no se parecen. Y pudiéramos traer 1000 ejemplos de cosas de las generaciones pasadas a las generaciones modernas, pero quise traer ese. Pero cuando nosotros analizamos la generación en la cual estamos viviendo para el momento que estamos grabando este video en el 2023, nos damos cuenta que no somos nada, pastor, de lo que era la generación pasada. Y este término de las generaciones, aunque las generaciones siempre, como digo, al pasar los tiempos, las generaciones cuando van cambiando, siempre hay algunos cambios notables, pero nunca como en esta época. Porque cuando usted analiza la historia desde el principio hasta hace algunos años atrás, siempre se respetó el matrimonio. Sí. Siempre se respetó la familia. O sea que los cambios, aunque habían cambios que tendían a ser liberales, nunca tan extremos como ahora. Habían unos puntos que se respetaban. Unos puntos que se respetaban. Y esos puntos que ni se consideraban tocarlo o meterse ahí. Había un respeto en unos puntos como la familia, el matrimonio, el hogar, los hijos. Siempre se respetó por generaciones pasadas. Creo, pastor, que eso se respetó hasta la generación silenciosa, que es la generación, ¿verdad?, de todas esas personas que nacieron antes de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hablamos de generaciones, mi hermano, esta terminología que vamos a tocar aquí, yo quiero que usted la entienda con bastante sabiduría. Es que unos escritores en Estados Unidos, para eso de los finales de los 80 y de los 90, decidieron demográficamente clasificar, ¿verdad? Estos son escritores americanos, de no equivocarme, o escritores para una publicación americana. No sé si son americanos ellos. Pero en esta publicación habla de la historia de Estados Unidos, de cómo las generaciones han cambiado, y ellos decidieron ponerle el nombre a cada generación para identificarla, porque cada generación ha tenido guerras, cada generación ha tenido conflictos sociopolíticos, conflictos económicos, y como son distintos, ellos quisieron clasificarlas
por nombre a cada generación. Pero esto es bien importante porque esto nos abre luz a la generación y a cómo va. Así que es bien importante ver de un punto sociológico, un punto histórico y un punto demográfico estas generaciones que vamos a explicarle ahora. Porque nos dan un poquito más de luz y entendimiento. Ahora, aunque esto fue escrito por una publicación de la historia americana, sí esto transciende lo que es, ¿verdad?, la cultura americana y se riega por el mundo. Porque cuando nosotros analizamos, ¿verdad?, esto prácticamente le cae este sello a todas las generaciones mundiales. Ahora bien, estamos hablando de la generación silenciosa. Hasta la generación silenciosa hubo ese respeto familiar. Y la generación silenciosa es esa generación que no conoció el internet, que a veces era muy pobre para tener agua, luz, carros, que no tenían ni un periódico para darse cuenta de las noticias. No. Que es esa generación de la Primera Guerra Mundial. Esa era la generación que los huracanes los sorprendía cuando llegaba. Es correcto, esa generación de ¿verdad?, de los abuelos de uno. En mi caso, ¿verdad?, y yo de esa generación, mis abuelos todos fallecieron porque es una generación que ya está extinguiéndose. Luego de esa generación nace una generación que es conocida en Estados Unidos como los baby boomers. ¿Por qué se le llama a los baby boomers? Baby de bebé y boomer como de explosión. Muchos. Y es que luego de la Segunda Guerra Mundial llegan los soldados a un mundo americano totalmente poderoso porque habían ganado una gran guerra y todos los aliados de Estados Unidos llegaron a sus naciones con un poder grande a recibir las recompensas monetarias de su gobierno por haber sido efectivos en la guerra y comienzan a procrearse de una manera gigante. Por eso que esa era de los 60. Esa es la generación que tienen quiebra los gobiernos hoy. Sí, esa generación es la que tenían 5, 6, 7 hijos, que ya eso no se ve. La generación que trajo al mercado la compañía distinta de pañales, compañía, ¿verdad? Porque comenzaron a crearse muchas empresas a favor de esa generación. Porque yo quiero que usted entienda que las empresas, la economía, la media o los medios de comunicación se mueven a favor de las generaciones. Se moldea conforme a los deseos, a los acontecimientos sociales, a las prioridades de las generaciones. Según la prioridad de esa generación, los baby boomers, que usted muchos los conoce, ahí viene la era de rock and roll y todo esto, pues todo se moldeaba hacia ello. ¿Qué sucede? Esta generación era un poco más liberal que la generación ¿verdad?, de silenciosa, pero aún así tenía incrustada a sus padres, que era la generación silenciosa, y había cierta moral, aunque podríamos decir que una generación que comenzó a abrirle las puertas al sexo libre. Usted puede ver los hippies de esa época, la gente que utilizaba narcóticos o algunas drogas prohibidas libremente. Usted lo puede ver en los hippies en Estados Unidos y en muchos países eso se movió también, la era de los Beatles. Pero luego de esa generación viene una generación que es la generación X. Y aquí me llama mucho la atención porque cuando va saliendo la generación de los baby boomers, que comienza la generación X, que la generación X son esas que vienen naciendo en los años 70 hasta el 81, de no equivocarme, hasta el 80. Desde finales de los 60 hasta el principio de los 80 viene esta generación que es los X. Estos números que yo estoy dando de años no son perfectos. Porque estos números de años hay muchas personas que disputan entre si es del 75 hasta el 85, que si es del 70 al 81, pero casi todos dicen que es hasta el 80. Esta generación que nació desde los 70 por lo menos hasta el 80 es la generación X y muchos de los que nos están viendo son de esa generación. Y los que estaban en la generación baby boomer saliendo, a los que llegan a la generación Z se le conoce como la generación del divorcio. Aquí comienzan a verse los divorcios, que eso antes no sabía. Por eso usted ve que la gran mayoría de los matrimonios duraderos que duran 60 y 70 años, si usted saca cuenta 60 o 70 años hacia atrás, es de la generación baby boomers hacia atrás, que es la generación silenciosa. Pero ya la generación X, que muchos de ellos son los padres de la generación de la cual yo estoy ahora mismo, ¿verdad? Mis padres fueron de la generación X. Aquí comienzan a nacer los divorcios. Esta es la generación que comienza a interrumpir la familia. Esta es la generación, pastor,
que trae el aborto a la casa de las leyes. Esta es la generación que comienza a establecer ciertas cosas inmorales, aunque trae cosas morales, ¿verdad? Se comienzan a abolir ciertas cosas de lo que es el racismo y otras cosas, pero comienza a liberalizarse a tal nivel que aprueban el aborto, a tal nivel que comienzan a pedir algunas cosas liberales. Está la generación del VIH, la generación X, que comienzan a ver a los deportistas como Magic Johnson con VIH y otros deportistas que comienzan a hablar a crear conciencia del VIH. Esta es la generación que aunque estaba un poco liberal, tenía todavía moral y todavía no aceptaba el matrimonio igualitario. Todavía defendía a la familia. Sí. Y le achacaron, en los 80, usted puede ver las noticias, le achacaron el VIH a las relaciones del mismo sexo. Pero luego de la generación X, viene la generación Y o la generación los millennials, que esos son los que nacieron aproximadamente de entre los 80 hasta el año 99 o el año 2000. Algunos dicen que es hasta el 97, la mayoría dice que es hasta el año 2000. Esa es mi generación. Yo puedo hablar por ella, usted puede hablar por la generación X, y muchos de los que nos están viendo son de mi generación. Ahora, la generación millennial, que es la generación mía, nosotros entramos en un proceso un poco confuso porque nosotros venimos arrastrando las enseñanzas de la generación silenciosa de nuestros abuelos o la generación de nuestros abuelos baby boomers o nuestros padres baby boomers. Nosotros tenemos amigos universitarios o compañeros de trabajo que son de la generación X, y nosotros, la generación millennial, ya venía cargando con mucha información de diferentes generaciones, de generaciones más conservadoras hasta más liberales. Y la generación millennials viene amarrada con el periódico, pero a la misma vez viene amarrada con el internet, porque el internet nació en el 95. La generación millennial viene amarrada un poco hacia lo digital, porque viene con los reproductores de CD. Viene con la generación que comienza a ver la evolución de las películas en DVD. La generación que comienza a traer un computador o una computadora a la casa. Y esa es mi generación. ¿Qué pasa con esta generación? Que esta generación que comienza a entrar a las redes de internet es una generación, pastor, un poco más liberal que mi generación, aunque tiene bases fundamentales morales. Sí viene de padres divorciados, porque yo dije que la generación X era la generación del divorcio. Pues mi generación, los millennials, somos hijos de eso. Claro. Y somos, en mi caso, que gracias a Dios mis padres no se divorciaron, ¿verdad? Estuvieron fieles hasta que la muerte los separó. Le damos la gloria a Dios por eso. Pero de mi generación, vienen de una generación de altas tasas de divorcio, de hijos que se criaron sin sus padres. No, y ahora en adelante no va a haber mucho divorcio. Porque la gente no se va a casar. Pues la generación millennial viene de frustraciones de divorcio y ya muchos de ellos no creen en firmar un papel. Por eso es que de la generación millennial dicen, el casarse es un papel. Porque vienen heridos de una generación anterior a ellos que creían en el divorcio. Cuando nos damos cuenta, cada generación que pasa es más liberal y amarra ¿verdad? Lo que es el liberalismo. Se extingue lo correcto y se abre un camino hacia mentalidades totalmente liberales. Y lo liberal se abraza como moral. Como lo correcto. Como lo correcto. Por eso la Biblia dice que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Y eso es algo que trasciende la historia desde los tiempos bíblicos hasta ahora. Ahora bien, cuando nace la generación millennial aún todavía estaba dividida porque creían en la moral y en el respeto de la familia, pero a la misma vez estaban abrazando un poco el respeto del matrimonio del mismo sexo y aprobar eso. Pero eso, hasta que la generación millennial no llegó a la casa de las leyes, eso no se comenzó a ver. Claro. Porque no fue hasta la generación de Barack Obama. La generación de Barack Obama está viendo en la casa de las leyes a los millennials gobernando. A los senadores, comienza a ver senadores de los millennials que ya se habían graduado de las universidades. Esa era de los 80. Pero ven un conflicto porque en la casa de las leyes todavía hay baby boomers, generación silenciosa y generación X. Y en la casa de las leyes se ve un conflicto entre muchas generaciones. Visiones. Muchas visiones. Y es por eso que
este matrimonio igualitario, que estoy tomándolo como ejemplo, o este liberalismo familiar, no se vino a ver hasta la era de Obama. Porque ahí comenzó a extinguirse la generación silenciosa, se retiraban, los baby boomers se retiraban y ya en la casa de las leyes solo quedaban generación X y generación millennial. Pero ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a que ahora mismo en la casa de las leyes se han firmado, y no solamente en Estados Unidos, aunque estamos usando Estados Unidos como un blanco directo para explicar lo que queremos traer, pero esto se ha regado por el mundo entero. Hoy día hay menos gente, pastor, en las casas de las leyes de esas generaciones morales del ayer que defendían el matrimonio, que defendían la familia, que defendían el punto de vista cristiano. De hecho, esos legisladores que antes habían, que eran cristianos y senadores cristianos, cada vez hay menos. Sí, señor. Y es por eso que nosotros vemos cómo la generación millennial le ha abierto paso a muchas cosas liberales. ¿Por qué? Porque decíamos anteriormente que el mercado, la geopolítica y la economía se mueve a base de las generaciones que vienen entrando. ¿Y cuál es la generación que ha venido entrando del año 2000 hasta acá? Es lo que se le determina demográficamente como la generación Z, que es de lo que queremos hablarle en este día a usted, en esta noche usted si nos está viendo. Y es que queremos hablarle que la generación Z es esa generación que demográficamente viene naciendo del año 2000 hacia el 2000, aproximadamente 2010, o del 95, 97 al 2010, se difieren un poco en la fecha, pero vamos a decir del año 2000. Y es esta generación que son hijos de la generación X y hijos de los millennials. Y es una generación que nace con el internet en su mano, nace que a los 5 o 6 años ya tenían YouTube, que a los 7 años nacieron que ya tenían un iPhone, que a los 10 años estando en la elemental tenían un tablet, tenían un iPad. Y hoy en día esta generación están en las universidades estudiando. Y esta generación Z que estamos ahora tienen un grave problema. Vienen influenciadas por el liberalismo de la generación millennial, vienen influenciadas por la alta tasa de divorcio de la generación X, vienen influenciadas por las leyes del aborto de la generación X, y vienen con todas estas influencias y vienen a crear un cambio social según influenciado por las redes sociales y por las máquinas tecnológicas como correcto. Alexa y Siri. Bien, y todo esto. Sí, pero vamos a llegar ya mismo a otra generación nueva que está más marcada con eso, pastor. Pero escuche esto, esta generación viene marcada por lo que dicen sus padres, pero por lo que dicen las leyes modernas y por lo que dice la sociedad. Porque las redes sociales estaban a la merced de la niñez de la generación Z. Y la generación Z creció viendo los sentimientos sociales de todos. Y la generación Z quiere hacer sentir bien a todo el mundo. La generación Z creció con lo que le enseñaron sus abuelos, sus padres que iban a la iglesia, pero crecieron con lo que le enseñan la geopolítica según lo que debe ser un amor social. Y crecen viendo el sufrimiento de todos los sectores de la sociedad, cómo se refleja en las redes sociales. Porque si usted ve en las redes sociales, se ve mucha tristeza, mucha gente llorando, mucha gente expresando sus sentimientos. Usted ve que la generación millennial o la X, eso de bullying, de que la gente se atentaban en contra de su vida porque recibían bullying en la escuela, eso no existía. Eso de que mami, no quiero saber de mi vida porque se burlaron de mí en la escuela, eso no existía en mi generación. Eso tú sigue para adelante, que nosotros teníamos una conciencia más sólida, una enseñanza más sólida y no éramos una generación de cristal. Pero la generación Z es una generación que se determina como una generación de cristal, que todo le afecta, todo lo hiere, todo le molesta y que no está amarrada a la moral cristiana de sus padres ni de sus abuelos. Aunque ciertamente es generación Z que le sirve al Señor y son cristianos. Pero estamos enfrentándonos a una generación que está hoy en las universidades, que no saben si son hombres, no saben si son mujeres, porque los millennials abrazaron el matrimonio del mismo sexo, pero no como lo presenta la generación Z. La generación Z no solamente quiere el matrimonio del mismo sexo, sino que quieren el matrimonio con perros,
con gatos, casarse con un árbol. Ahí, búsquelo en internet. Gente casándose con árboles, teniendo intimidad sexual con la grama, con el patio, con la tierra. Quieren ser perros y ser tratados como perros. Y que si nosotros no tenemos una mente arcaica, una mente cerrada, y que nosotros estamos mal, que no somos tolerantes. O sea, los locos somos nosotros. Los locos somos nosotros. Y esta es una generación, la generación Z es una generación tan liberal que se le conoce también que tienen una cultura de cancelación. Por ejemplo, si usted no cree lo que creen ellos, te cancelan. ¿Y cómo te cancelan? Te hacen un boicot en las redes sociales. ¿Para qué? Para dañar tu testimonio, dañar tu integridad, enfangar tu vida para que en ningún lado te den. Y el sistema te persigue. ¿Y el sistema te persigue? El sistema te persigue. El sistema te ponen un sello. Un sello porque están rumbo a crear un mundo sin identidad. Y lo peor, por eso es que los juicios de la gran tribulación van a ser devastadores. Porque esta es una generación anti Dios, atea, perversa, enloquecida, engreída, soberbia en todos los niveles. Y esta generación, pastor, te meten preso si pueden. Una generación violenta, porque las marchas de ellos no son pacíficas. Todo lo ofende. Todo lo ofende. Y si hacen algo que ofendió a alguien de su color de piel, no los puedes sacar de su zona de comodidad. No, y si hacen algo que ofende a su raza o a su manera de pensar, son capaces de quemarte tu casa, romperte las ventanas, tirarte un carro encima. Son los que se meten en las casas de las leyes, que ahí está el feminismo, que se orinan en la calle. Yo tengo un video. Hay parte en Europa que andan con las personas en cuatro patas ladrando y exigiendo derechos. Son marchas, exigiendo derechos. No, sí lo tengo aquí. Pero mi hermano, esto está terrible. No, come on, let's go. Sí, esos son. Let's go. Hey. Wow. Hey. Increíble. Come on, go. Esta es la generación en la que vivimos. Vivimos en una generación. Este video se lo vamos a enseñar, que ellos quieren que nosotros veamos esto como normal. Un hombre de 50, y esa es la mentalidad de futuro. Un hombre de 55 años se levanta mañana y dice: no, yo tengo 9 y soy una niña, pero soy híbrida. Soy una niña lesbiana y yo quiero ir a jugar a tu casa con tu niño. Y hay que aceptarlo. Porque si no es discrimen y te cancelan y te meten preso. Es discrimen. O sea, un viejo de 50 años se levanta por la mañana diciendo: no, hoy yo me siento un niño de 9 años y quiero ir a tu casa a jugar con tu niño, y si usted no me lo permite, usted es un intolerante y usted está atentando contra mi libertad, y usted es un arcaico, un dinosaurio. Un arcaico, y usted tiene una mente reprobada, etcétera. Eso es terrible al punto que estamos llegando. Pastor, y es que la generación y Europa, España está muy adelantado en todo eso. De hecho, ahora mismo tú vas a España y lo único que tienes que ir al registro y decir lo que es aquí el registro demográfico, allá se llamará de otra forma, y decir: soy mujer. Y ya te certifican como mujer, te juzgan como mujer, los derechos son de mujer. Si vas preso, vas a una cárcel de mujer. Imagínese un violador. Y ha pasado en Estados Unidos. Un violador de mujeres que se cante. Es una generación. Y esto han complicado, buscando el libertinaje, han creado un mundo complicado, difícil, la lluvia de definiciones LGBTQ, y eso ha seguido por ahí para abajo. Cada vez le añaden más letras. No, oye, pastor, es una generación. No, y que tú tienes que ser un experto en saber quién es y cómo es y qué cree. No, y tienes que referirte a ellos, ¿verdad? Como se definen ellos. Porque si es ella, tú tienes que decirle ella. Si le dices él, te metes en un problema. Pero tú tienes que ser. ¿Cuáles son tus pronombres? Soy gato, él, 50% ella, 10% zombie. Había un hombre que se percibía como un perro. Vi otro que es
Es que son tantos. Transespecie, bueno, cuántas cosas. Estaba el otro que se percibía como un sordo mudo, pero hablaba. No, yo soy sordo mudo, pero ¿cómo puedes hablar? Eres tú el que no me entiende. O sea, y discutían con la persona porque para él, esto es una generación enferma. Y eso es lo que quiero llegar, pastor, porque es una generación que ha abrazado a la enfermedad psicológica, la ha abrazado y ha querido hacerlos sentir incluidos en la sociedad para que no se sientan que están mal. Y han hecho que los gobiernos eliminen de listas de enfermedades y hasta doctores nieguen la biología para incluirlos en una idea. Porque eso dice, es ideología, es una idea. Entonces los incluyen y a nosotros que somos morales, que creemos en el matrimonio clásico, ahora nosotros somos los que estamos en la lista psicológica de los locos. Nosotros somos los enfermos. Nosotros ahora somos los enfermos. Sí, o sea, ellos tienen una idea que va por encima de la biología, de la ciencia, de la lógica y de Dios. Pero la idea de ellos es lo que hay que respetar. Mañana yo me levanto por la mañana diciendo que soy un árbol y quiero sembrarme en la carretera, me tienen que respetar porque yo soy un árbol. Está increíble. ¿Y qué sucede con esta generación? Pastor, es que esta generación consume de las redes sociales, se alimenta y quiere retroalimentar hacia adelante con esta misma información. Usted ve que esta generación expresa claramente, no se niega a expresarlo, son bien expresivos, expresa su sentir constantemente en las redes. Es una generación que todo lo hace a través de las redes sociales. Todo lo publica. Y es tan liberal que si tienen que publicar las partes del cuerpo, la publica. Y ahí es donde yo me molesto. Porque las voces de la verdad están calladas. Están calladas o las silencian. Cobardes. Pastores cobardes. Evangelistas cobardes. Aquí hay un pánico a decirle al mundo cuál es mi identidad y cuál es mi formación. Aquí esta gente andan por las calles quemando casas, quemando carros, quemando iglesias, persiguiendo cristianos, insultando a cristianos simplemente por mantener una postura milenial. Porque nuestra postura es milenial. No es una postura que nació ayer. La de ellos nacieron ayer. Ellos quieren que nosotros abandonemos una estructura histórica. Una estructura histórica. El respeto a la vida, el respeto a la familia, el temor a Dios, el respeto a la moral, a la integridad del ser humano. Ellos quieren por la fuerza y no por la fuerza, de la manera que sea, que nosotros abandonemos una estructura dada por Dios, establecida por Dios, puesta por Dios milenialmente por una generación que está siendo controlada por máquinas, por élites, por inteligencias artificiales, por mil cosas que nada tiene que ver con Dios. Eso es así. Y nosotros somos los cobardes aquí. Y nosotros somos los que tenemos miedo. Y nosotros somos los que andamos huyendo. Y nosotros somos los que no nos atrevemos a hablar. Y estamos por ahí con un evangelio flojo. Y este es un tiempo de retos y desafíos. O peleamos o aquí se lleva Satanás, los nenes, nuestros jóvenes, nuestra juventud, nuestra iglesia, la formación que hemos tenido hasta el día de hoy. Es ahora o nunca. Esta es la generación de la bestia, definitivamente. Y así como usted está hablando, hemos dado ejemplos externos seculares. Pero yo quiero que usted sepa algo, pastor y líder. Por eso yo decía que esto era bien importante que los líderes, los pastores lo vieran. Esta generación, la generación Z, usted tiene de ellos en su iglesia. Y de esta generación tenemos que sacar los futuros pastores, los futuros evangelistas, los futuros maestros. Perezosa. Una generación perezosa que pelea, discute en las redes sociales. Una generación que por cualquier cosa se ofende. Una generación que por cualquier cosa se va huyendo. Una generación que por cualquier cosa en las redes sociales te cancelan. Si tienen que criticar y echar abajo
una iglesia completa porque por su opinión. Por su opinión lo hacen en las redes sociales y reciben cientos de likes. Una generación que no quiere predicar en la palabra, no quiere predicar la palabra, se siente cómoda con un mensaje liviano. De ahí tenemos que sacar predicadores morales, íntegros. Es difícil. Y yo le quiero hacer una pregunta a este pastor. Usted que es pastor y usted está pastoreando gente que todavía nos quedan de la generación silenciosa, quedan algunos. Generación de los baby boomers hay algunos. Generación X hay bastante en nuestra iglesia. Generación millennial hay bastante en nuestra iglesia. Pero usted que le ha tocado tener que hacer un plan educativo y predicarle a la generación Z, ¿qué usted nos puede decir de esta generación como pastor? Es una generación sumamente complicada. Es una generación que persigue lo que le deleita, los gustos. Si le gusta, lo hace. Si no le gusta, no lo hace. No es luchadora. Si algo le cuesta, no lo hace. No sacrifica. Y los grandes hombres en la historia, cristianos y no cristianos, eran hombres sacrificados. Yo le llamo que corren la milla extra. Esto es una generación perezosa, vaga. Y si estamos hablando de construir hombres de Dios, esta generación, muy pocos están dispuestos a dar lo que se necesita para convertirte en un gran hombre de Dios. O sea, esto es una generación y las que vienen serán aún peor, porque una generación bien carnal, no es espiritual. No hay espiritualidad. Una generación que exige que la iglesia le pueda ofrecer algo corporal y emocional antes que lo espiritual, porque si no se van. Por eso es que se han entrado, esto es un tema profundo, pero por eso es que la iglesia ha entrado al entretenimiento para mantenerlos adentro, porque una generación totalmente carnal. Pero si yo llevo todas estas semanas lidiando con casos de nenes de 14, 13, 15, suicidándose, ahorcándose, envenenándose, 18 años, 19 años, cuando tú vas al trasfondo de las razones por las cuales se están quitando la vida. ¿Quiere que te diga el último? Porque la mamá se mudó de Mayagüez a un pueblo más adelante que es Añasco. Por eso se quitó la vida. Una generación débil, frágil. Mental, o sea, con una mente sumamente abierta a los dardos de fuego del maligno. Pero es que están consumiendo este contenido, porque si usted ve las series de televisión y todo lo que se mueve en las redes sociales es para alimentar lo que es estas mentalidades de debilidad y estos gritos de debilidad que ahora mismo, mi hermano, yo recuerdo y nunca se me va a olvidar. En la escuela, cuando yo estaba en el colegio, la escuela, como usted quiera llamarle, mi mamá me decía, no, sacaste una mala nota, tienes que estudiar. Y si mi mamá tenía que sacar la correa y darme un buen cantazo, estudia, tienes que ponerte a estudiar. Hoy día no. Hoy día sacaste una mala nota a la escuela, una mala evaluación, como usted le llame. Vamos a ir a donde la maestra, porque el problema lo tiene la maestra. Y se ha criado una generación donde el malo siempre es otro, que no acepta que ellos también cometen errores, entonces se ha creado una generación muy débil. Y a esa es la generación que como líder en mi casa, en nuestra iglesia, es bien difícil llegarle, porque yo recuerdo, pastor, y no se me olvida, los problemas que habían en la juventud de antes no son los de ahora. Vamos a hablar de la iglesia. ¿Dónde se corregían antes a las personas? En el altar. En mis tiempos, la disciplina se anunciaba desde el altar. Públicamente. Público. Ante 500 personas. Fulano, fulana, ustedes dos están en disciplina. Y se le decía a la iglesia las razones. Esas personas por nada del mundo pensaban en irse de la iglesia o irse a otro lado, ni se sentían ofendidas. Se tiraban a llorar delante de la presencia de Dios y seguían hacia adelante. Esta generación no acepta ser corregida ni en la oficina, ni allá calladito, ni en silencio. Y tú le disfrazas la palabra disciplina para que no se sienta mal y como quiera se siente mal. Porque, ¿cómo yo te puedo explicar esto? Porque es una generación orgullosa. No acepta que comete errores, porque también tiene vientos de perfección. Se sienten
y se proyectan como perfectos y reconocer que no lo son es un golpe directo al ego humano. Y eso estamos viéndolo en todos lados. Lo que pasa es que esta generación se le exalta ser así. Porque aquí nosotros le hablamos esto, pero en la escuela, en el colegio, en la universidad, a esta generación se le enseña que tiene que exaltarse por encima de los que no creen como ellos. Claro. Y que tú nunca estás mal. ¿Sabes? La gente tiene que entender tu punto de vista y tiene que comérselo. Tú no estás mal. Lo que pasa es que tú no me entiendes. Pero yo estoy bien. No están abiertas al diálogo. No, yo estoy bien y tú le puedes probar de 1000 formas su error. Pero ellos siguen en el punto porque el que está mal eres tú. Porque su concepto va por encima de todo, aunque Dios mismo baje y le haga entender lo contrario. Y lo difícil que es pastorearla, porque por eso es que no tenemos en las iglesias. Hermano, mire su iglesia, mire su alrededor. Cuente los jóvenes. De esta generación no hay casi. No. Y es porque esta generación es bien difícil. Y yo llevo tiempo hablando esto, atacando esta crisis. Y se lo voy a decir a muchos pastores que me están viendo. Y si usted tiene la facultad de compartir este podcast, hágalo. En 10 años, de no ocurrir algo grande, la cantidad de iglesias que van a cerrar. Montones. ¿Y por qué van a cerrar, pastor? ¿Por la persecución? No van a tener gente. El pueblo se va a extingue. Extinguir porque hay una población envejeciente de salida. Y para los que dicen, no, la iglesia no la detiene nadie. No, mi hermano, no estamos hablando en términos espirituales. La iglesia tiene poder hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia. Estamos hablando de la demografía de la iglesia, en la gente, en las masas. La iglesia no le llega a la juventud. No le llega a la juventud y demográficamente se va a ir extinguiendo, demográficamente, en personas. Es que el sistema, por eso dice la Biblia que tenemos que resistir el espíritu de este siglo, porque el sistema ha creado una cobertura de bombardeo emocional, espiritual, intelectual, educativo sobre esta juventud. Y la iglesia ya no es tan activa, ya no es una iglesia tan avivada, ya no es una iglesia tan espiritual, que es lo único. Toda esta iglesia que critican el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, y que solamente se abrazan a una intelectualidad de acuerdo a la definición de ellos, que es intelectualidad. Pero eso, que ese conocimiento no viene abrazado con la gracia, el poder y la unción del Espíritu Santo, toda esa iglesia van a extinguirse. La única iglesia que permanecerá de pie es la iglesia que tiene los dos puntos bien claros. Que la iglesia no camina hacia el futuro sin palabra, pero que tampoco lo va a lograr sin la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Es la única iglesia que podrá ser instrumento de Dios en este tiempo. Y eso que usted está diciendo, si eso que usted está diciendo, yo pudiera abordarle, pastor, que cuando usted está hablando de esa iglesia que va a permanecer de pie, yo diría de pie ante las tinieblas. Claro. Porque sí va a haber una llamada iglesia de pie, pero no está de pie ante las tinieblas, sino está con las tinieblas. Con las tinieblas. Porque sí, aunque hay un disminuir demográfico en las iglesias espirituales, hay un crecimiento demográfico en las iglesias que abrazan la tipología o la doctrina de esta generación moderna. Pero estos son llamadas iglesias, pero no lo son, sometidas al sistema, donde ya el tema del pecado, el tema de agradar a Dios, estos son grupos sociales realmente. Pero utilizan el término iglesia. El término y la estructura, porque ahora tienen estructuras más definidas, porque se llaman apóstoles, profetas, cuánta cosa hay, querubines, que si cuánto nombre tienen. Pastor de jóvenes, pastor de niños, pastor de aquello, pastor de... Y tienen estructuras económicas, mi hermano, y ofrecen servicios
aparentemente cristianos, pero lo que predican es bueno, mi hermano, no tocan ningún tema que vaya a enfatizarse en salir de una vida de pecado. No, es... Lo suavizan. Es cómo puedo ser un cristiano y funcionar dentro de este liberalismo, lo que el mismo presidente Biden le llamó cristianismo progresista. Sí, cristianismo progresista. Un cristianismo que va progresando, que se va acomodando al sistema. Por eso es que están hablando de que la palabra de Dios, la Biblia, es obsoleta para estos días. Y la Biblia la van a ir sacando. Y todo lo que estás escuchando son predicaciones ligadas al humanismo. Es correcto. Como la predicación filosófica vacía que trajo el hijo de Adrián. El Jesús Adrián Romero. Una predicación estúpida, pero que la gente se la come como predicación, porque en uno que otro lugar pues le ponen el nombre de Dios. Pero es totalmente humanismo. Es humanismo. Es totalmente cuando hablamos de humanismo, mi hermano, es exaltar. Acuérdese, el humanismo es que el hombre es el centro y no Dios. Y cuando hablamos de prédicas humanistas, estamos hablando de esa prédica que toma al hombre y lo pone en el centro del escenario para decirle, esto es a donde tú tienes que llegar como ser humano. Y engrandecen al hombre para llevar al hombre a sacar su máximo potencial. Pero Dios nunca estuvo ahí. Porque nosotros estamos aquí en la tierra para que Dios saque nuestro máximo potencial. No que el sistema saque de nosotros nuestro máximo potencial social. Porque ahora mismo vemos un evangelio social donde hay que abrazar todo y hacer sentir bien a todo. Y le ponemos el sello del amor del cristiano. Pero Cristo no está ahí. Dios no está ahí, porque Dios a quien ama reprende, y eso no existe ahí, ¿sabe? Y es bien importante entender esto, mi hermano. Y esta generación, como decía y hablábamos, esta generación es la generación de la bestia. ¿Por qué es la generación de la bestia? Mi hermano, porque Satanás necesita una generación manipulable, fácil de él tener en sus manos, que no le cueste dejar de decir que Cristo es Dios. Es una generación rebelada contra Dios mismo. Revelada contra Dios. Que es la generación de la bestia. Dice la Biblia que el anticristo no tendrá temor del Dios de sus padres. Una generación que se desligará de una línea educativa, de una formación religiosa. Se desliga y entonces yo no me interesa el Dios de los padres. Y dice, y del amor de las mujeres tampoco. Eso es así. Es exacto, Emanuel. Exacto. Está claro. Exacto a lo que estamos viviendo. El que tenga duda de que nosotros estamos en el fin de los tiempos, mire, mi hermano, afínquese porque se le va a ir la guagua. Y el sistema totalitario de la bestia necesita gente que esté dispuesta a renunciar a sus derechos y a tirar a otro al medio. La Biblia dice que los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres. Se necesita una generación dispuesta a hacer eso. Y esa generación es esta, que usted la ve, que se matan en las calles por defender su postura. Y sus posturas son liberales, que terminarán adorando a la bestia. Y el fin no es ni que seas hombre ni mujer, es que seas nada. Que seas nada. Que no tengas identidad. Extinguir la definición de familia. Ellos no quieren que usted tenga familia. Ellos quieren que seamos humanos. Somos todos. Somos todos. Entonces, exactamente es el mismo pensamiento. Es humanista. Es humanista, pero un pensamiento peor. Por eso dice la Biblia que serán peores que los días de Sodoma y de Gomorra. Y si hay algo increíble, es decir, me tocó verlo a mí. Y nos está tocando ver mucho de esto a nosotros. Nos tocó verlo. Los que lo logramos ver. Porque también el sistema ha creado una cortina de humo. Unas cortinas de humo de distracción. Para que la gente esté demasiado ocupado como para ver ni lo que le ocurre a su propio hijo que duerme bajo su propio techo. Y por eso son estos podcasts.
Por eso nosotros estamos como atalaya constantemente aquí los miércoles trayendo estos temas que usted debe compartir, porque el sistema pone cortinas de humo para que esto no llegue para que la gente no lo vea. Pero hay gente que todavía habla de esto, pastor, y no somos los únicos. Claro. Pero somos los raros, somos los locos, somos los anticuados. Y esta gente, esta sociedad moderna, la que estamos viendo hoy, son la sociedad que necesita el anticristo. Claro, Es que eso está ahí. y están dispuestos a renunciar a sus derechos. Son la generación que se marcará con facilidad. Una generación que no conoce lo que es el Dios de la Biblia. Y no quiero terminar esto, pastor, sin antes mencionar una bomba explosiva, porque estamos hablando de la generación Z, pero esta generación Z se compone aproximadamente hasta los que nacieron hasta el 2009. Pero del 2010 en adelante, que usted conoce niños que nacieron en el 2010, estamos en el 2023, 2010, 2011, toda esta generación hasta los que nazcan hasta el 2025, que están hoy en las escuelas elementales y en las intermedias, no sé cómo le llame, ¿verdad? En su país, en Estados Unidos se le llama primaria y pues la escuela intermedia. Toda esta generación que están hoy en las escuelas, que pronto salen de estos colegios para las universidades, no son de la generación Z. Y mira que hemos mencionado un paquete de cosas terribles y preocupantes de la generación Z, pero usted no querrá saber la generación que viene detrás de la generación Z, y se le llama la generación alfa. Demográficamente se le conoce como la generación alfa. Y si la generación Z es difícil y dura, la que viene naciendo detrás es más dura y más difícil, porque es una generación que no cree en ninguna religión, no cree en el cristianismo. Son los que nacieron que desde los 2 y 3 años usted le dio un tablet. Son esa generación que usted, mientras están en el culto, usted padre le da el celular para que se vaya a ver el video y no le entra ni una gota de predicación de la palabra. Son esa generación que usted, por estar ocupado, le pone aleluya, le pone un canal de televisión, un video de YouTube, y nunca le habla de la Biblia. Usted no oró con ellos, pero sus padres oraron con usted y sus abuelos. Usted fue a las escuelas bíblicas. Usted en su generación, usted no podía tener nada en la mano, ni un juguete para jugar durante la prédica. Usted tenía que escuchar el mensaje. Pero la generación de ahora, usted le da el tablet y el celular para que se entretengan. Y desde pequeño están en las iglesias, pastor, pero no están escuchando la palabra. No hay palabra en ellos. Una generación totalmente liberal, que en las escuelas tienen transgéneros leyéndole libros, tienen maestros enseñándole en las escuelas con las agendas nuevas, enseñándole estas ideologías, y son los próximos que van a llegar a las universidades. Y si nosotros contamos que esta generación alfa, que es la nueva que viene después de la Z, que es más peligrosa, nacieron en el 2010, quiere decir que aproximadamente para el 2030 estarán en las universidades, saliendo de ella. Y qué casualidad que es una generación extremadamente liberal y concuerda con la Agenda 2030. Por eso yo pienso que la Agenda 2030 fue puesta en una fecha específica, claro, para donde pudieran cumplirse, tener una generación que no tuviera oposición. Y esta Agenda 2030 no es para la generación silenciosa, ni para los baby boomers, ni para la generación X. Esto es para la generación millennials, para la generación Z exclusivamente, y para la generación alfa, que están dispuestas a soltar todo. Vamos rumbo a una generación atea. A un mundo anticristiano. Y quiero terminar con esto, pastor. Y quiero terminar con esto porque esto es un mensaje que queríamos traerlo para los pastores, para los líderes. ¿Cómo usted puede trabajar con esta generación? Mire, mi hermano, trabajar con esta generación no es fácil, pero tenemos que levantar estructuras espirituales, porque esta generación quiere estructuras físicas, baile, danza, entretenimiento físico dentro de la casa del Señor, o quiere entretenimiento o que toquen el área de las fibras del alma. Dame tranquilidad, no me juzgues, pero no establecen estructuras espirituales, no ayuna, no ora, no vigila. Nosotros tenemos que volver a levantar las estrategias espirituales.
¿Y cómo usted le llega? Mira, hermano, yo quiero decirle esto a los amigos. Nosotros hemos recibido cientos de críticas, el pastor lo sabe, por utilizar este medio para predicar, este medio de las redes sociales. Y nos han dicho despectivamente influencer, nos han dicho youtuber, como en forma de burla o en forma sarcástica para tratar de ofendernos, pero en nada nos ofende. ¿Sabe por qué no nos ofende? Porque hay algo que nosotros entendemos. La generación Z no ve televisión. La generación Z, muchos de ellos no abren ni siquiera una Biblia. No escuchan radio. No escuchan radio. No se congregan. No se congregan. Y de alguna manera nosotros como iglesia tenemos que llegar a ellos y tenemos que predicarle. Y nosotros tenemos que usar las herramientas. Si el diablo utiliza las herramientas de TikTok para poner mujeres enseñando los pechos o enseñando las partes, o pone, aleluya, gente a bailar haciendo que si el challenge de cosas ridículas, ¿cuánto más no la iglesia tiene que llegar a esta generación, buscar los métodos posibles? Ahora, todo está en el mensaje. Si me quieren decir influencer, díganmelo. Pero yo quiero influenciar a que la gente viva una vida espiritual. Yo no vengo a influenciar a que usted baile ni esté en TikTok enseñando su cuerpo. Y el pastor tampoco. Y yo creo que uno de los métodos que tiene que retomar la iglesia es entrar a las redes y devolverle el mensaje real a la iglesia, porque hay otras personas utilizando las redes, influenciando con un mensaje totalmente físico carnal que amarra y a la generación Z a una vida de no cambios, que los hace sentir cómodos. Y la iglesia real que predica la palabra de Dios, la palabra de salvación, y que quiere que la iglesia retome su posición espiritual en la tierra, tiene que volver a predicar esta palabra. Inundemos las redes sociales, aunque te digan youtuber, te digan influencer, se burlen de ti, te digan lo que sea. Tienes que comenzar a hacerlo a como de lugar. Quizás los de la generación X no entienden esto y ven ofensivo el predicar por aquí. Pero discúlpeme, pero si tú eres de la generación X y generación millennial y tú no entiendes que yo quiera influenciar a otro a través de las redes sociales, pues este mensaje no es para ti. Porque esto entonces va dirigido para la generación Z que me está viendo y la alfa, que ya nacieron con un celular en la mano, y yo necesito que escuchen la verdad. Volvamos a predicar la palabra de verdad. Utilicemos los métodos habidos y por haber. El diablo los utiliza. Claro. Utilicémoslos nosotros. Los dejo con esto, mis hermanos. Esto está claro. Se nos hace tarde. Se nos hace tarde. Se nos hace tarde. Algo importante. Deja tu comentario. Comparte este video. Si no te has suscrito, suscríbase y dale a la campanita, porque todos los miércoles a las 10 de la noche, aunque nosotros subimos 2, 3, 4 videos diarios, pero el podcast específicamente son los miércoles a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Nos vemos. Dios le bendiga. Comparte el video. Amén. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Gabito Rodríguez, pastor de la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en la ciudad de Isabela, Puerto Rico. Para los que nos preguntan cuál es el orden de servicio de nuestros cultos para visitarnos, pues es bien sencillo. Los domingos a las 10:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Tenemos 2 servicios de bendición para la vida de todo el pueblo los domingos. Lunes, martes y jueves tenemos cultos a las 7 de la noche. Y aprovecho para darle gracias a todos ustedes por bendecir nuestro ministerio, apoyar nuestras publicaciones y orar por nosotros. Dios los bendiga grandemente.